¿Qué pasaría si un día despiertas y te das cuenta de que todas las preocupaciones que llevas en el corazón fueron en vano? Si supieras que lo que tanto temías jamás iba a suceder y que Dios ya tenía todo resuelto, ¿cómo cambiaría tu vida si entendieras que confiar en Dios no solo es una opción, sino el camino para encontrar la paz verdadera? Y si te dijera que muchas veces sufrimos porque no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, que nuestro dolor, ansiedad y angustia podrían ser evitados si tan solo aprendiéramos a confiar plenamente en su voluntad. Hay un secreto oculto que pocos conocen. Confiar en Dios no solo trae paz al corazón, sino que también abre puertas que jamás imaginaste posibles. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una certeza que transforma tu vida. Pero hay algo que la mayoría de las personas ignora. Cuando aprendes a confiar en Dios, comienzas a ver su mano moviéndose a tu favor en cada detalle de tu vida. Es como si de repente el caos se ordenara, los problemas tomaran sentido y las bendiciones llegaran cuando menos lo esperas. Hoy, en este estudio, vamos a desvelar cómo la confianza en Dios puede transformar radicalmente tu vida. Descubriremos pasajes bíblicos que te revelarán el poder de entregar tus cargas al Señor y cómo esto puede cambiar tu destino. No es casualidad que estés aquí ahora mismo. Dios te trajo hasta este video porque tiene un mensaje especial para ti. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: confío en Dios con todo mi corazón. Cuando lo hagas, estarás declarando con fe que entregas tus preocupaciones a Él y que su voluntad se cumplirá en tu vida. Además, al darle me gusta a este video, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar que Dios tiene el control. Muchas personas no tienen una iglesia cerca o no cuentan con alguien que les recuerde lo importante que es confiar en Dios. Por eso, este canal es un espacio donde la palabra de Dios llega a aquellos que la necesitan. Suscribirte significa que seguirás recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe y te recordarán que nunca estás solo. Y hay algo más. La penúltima enseñanza de hoy contiene una revelación que puede desbloquear una bendición especial en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiarlo todo. Ahora sí, comencemos con el estudio. Dios tiene planes más grandes de los que imaginas, aunque hoy te sientas perdido, confundido o sin rumbo. Quiero que recuerdes esta poderosa promesa de Dios en Jeremías 2:9-11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás hoy miras tu vida y no entiendes lo que está pasando. Quizás perdiste un trabajo, una relación o una oportunidad y sientes que todo va en tu contra, pero quiero que abras tu corazón y permitas que Dios te hable hoy, porque nada de lo que está pasando es casualidad. Dios está obrando en silencio, preparando algo que aún no puedes ver, pero que pronto se revelará en tu vida. Dios no improvisa, Él ya tiene cada detalle planeado desde antes que nacieras. Él sabía cada obstáculo que enfrentarías, cada lágrima que derramarías, cada oración que harías en las noches cuando nadie te veía, pero Dios también sabe la victoria que está preparando para ti, porque Él no es un Dios de derrota, sino de propósito. Cada cosa que hoy parece un problema es en realidad una pieza del rompecabezas que Dios está formando en tu vida. Por eso no te desesperes, porque aunque hoy veas solo caos, Dios ve la obra terminada. Dios te dice en Isaías 55:1-89, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos
más altos que sus pensamientos. Esto significa que aunque hoy no comprendas lo que sucede, Dios lo entiende perfectamente y lo está usando para bien. Si miras la Biblia, te darás cuenta de que todos los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos donde no entendían lo que ocurría. José fue vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado. Pero cada dolor, cada injusticia, cada noche de angustia fue parte del plan divino para llevarlo al trono de Egipto. Lo mismo ocurrió con Moisés, que huyó al desierto pensando que su propósito había terminado solo para que Dios lo llamara a liberar a su pueblo. Lo mismo con David, que fue ungido como rey, pero tuvo que huir por años antes de sentarse en el trono. Lo que quiero decirte es que lo que hoy parece una desgracia, en realidad es parte de la formación que Dios está haciendo en ti para llevarte a algo mucho mayor si hoy sientes que todo está en contra tuya. Quiero que sepas que Dios está a favor tuyo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si hoy no entiendes el camino, confía en el que diseñó el camino en la Biblia. Dios no le mostró a Abraham toda la tierra prometida de una vez. Solo le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo que dar pasos sin ver, pero Dios siempre lo guió, y lo mismo hará contigo. Dios no te revelará todo de una vez, pero si sigues confiando y obedeciendo paso a paso, te llevará exactamente al lugar que Él tiene preparado para ti. Lo que hoy ves como un cierre de puerta, en realidad es Dios dirigiéndote a una puerta mejor. Lo que hoy ves como una pérdida, en realidad es Dios protegiéndote de algo peor. Lo que hoy ves como un retraso, en realidad es Dios alineando todo para que llegue en el momento perfecto. Por eso no te desesperes, no te rindas, no permitas que el enemigo llene tu mente de dudas y miedo, porque el enemigo sabe que si logra que dudes de Dios, te alejará del cumplimiento de sus promesas. Pero hoy es el día donde decides creer en Dios, a pesar de todo. Aunque hoy no veas, aunque hoy no entiendas, aunque hoy te sientas cansado, repite conmigo en fe: Señor, confío en ti. Guíame en tu camino, dame fuerzas para seguir, porque sé que tu plan es perfecto. Si hiciste esta oración, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe en fe: Dios tiene un plan perfecto para mi vida, y así sabré que eres parte de este mensaje y que crees que Dios está obrando, aunque aún no lo veas. Además, al comentar, estarás ayudando a que más personas reciban este mensaje, porque YouTube lo mostrará a más personas que lo necesitan, y así, todos juntos, estaremos esparciendo la palabra de Dios. Porque si este mensaje llegó a ti es porque Dios quiere recordarte que Él sigue obrando en tu vida y que algo grande está por venir en tu camino. Así que mantente firme y sigue confiando en Dios. La fe es el puente entre la promesa de Dios y su cumplimiento en tu vida. Por eso hoy quiero hablarte sobre la importancia de creer, aunque todo parezca en contra, aunque las circunstancias te digan que es imposible, aunque el mundo entero te haga dudar, porque la fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 111, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría descendencia como las estrellas del cielo. Él tenía 75 años y no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril y humanamente era imposible, pero Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Génesis 156. Lo que quiero que entiendas hoy es que las promesas de Dios no dependen de lo que ves, sino de lo que Él ha dicho. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque vendría un diluvio, nunca había llovido antes sobre la tierra. Imagina la burla, el rechazo, la incomprensión de la gente. Pero Noé creyó y su fe salvó a su familia. Cuando Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el Mar Rojo y que el agua se abriría para que el pueblo pasara en seco, no había lógica en eso. Pero Moisés creyó
y el mar se abrió cuando Jesús le dijo a Pedro que bajara de la barca y caminara sobre el agua. Pedro no tenía garantía humana de que eso funcionaría, pero creyó, y mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre las aguas. Lo que quiero decirte es que Dios siempre te pedirá que creas. Antes de ver, siempre te pedirá que confíes antes de recibir. Y ahí es donde muchos fallan, porque quieren ver primero y creer después. Pero Dios te dice: si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. La fe es la llave que abre la puerta de lo imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 116. Porque la fe es el lenguaje del cielo. Y cuando decides creer, aunque todo parezca en contra, estás diciendo: Señor, confío en ti más que en mis circunstancias. Confío en tu palabra más que en mis emociones. Confío en tu fidelidad más que en mi lógica, y Dios honra esa fe. Por eso quiero preguntarte en este momento: ¿qué promesa de Dios has estado dudando? ¿Qué sueño has dejado morir? Porque parece imposible. ¿Qué oración has dejado de hacer? Porque creíste que Dios no respondería. Hoy es el día de levantar tu fe, de volver a creer, de declarar en el Espíritu que lo que Dios ha dicho sobre tu vida se cumplirá. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23:19. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Por eso, hoy quiero que actives tu fe. Quiero que declares conmigo en voz alta: Señor, hoy decido creer, aunque no vea, aunque no entienda, aunque parezca imposible. Yo confío en que tú cumplirás tus promesas en mi vida, porque tu palabra es verdad y nunca falla. Si hiciste esta oración, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe en fe: yo creo en las promesas de Dios, y así sabré que eres parte de este mensaje y que estás activando tu fe. Además, al comentar, estarás ayudando a que más personas reciban este mensaje, porque YouTube lo mostrará a más personas que lo necesitan. Y así todos juntos estaremos esparciendo la palabra de Dios. Porque si este mensaje llegó a ti, es porque Dios quiere recordarte que Él sigue obrando en tu vida y que algo grande está por venir en tu camino. Así que mantente firme y sigue confiando en Dios. La obediencia a Dios no es una simple demostración de fe, sino una llave que abre puertas que el ser humano jamás podría imaginar. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que recibieron bendiciones inmensas solo porque decidieron obedecer, incluso cuando no comprendían completamente el propósito de Dios. Hoy quiero hablarte de cómo la obediencia puede transformar radicalmente tu vida, llevándote a un nivel de gracia y favor divino que nunca antes experimentaste. Uno de los mejores ejemplos de esto lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le pidió algo humanamente imposible: sacrificar a su propio hijo, Isaac. Este pedido no tenía sentido desde una perspectiva lógica. ¿Cómo podría Dios, que le había prometido descendencia innumerable, pedirle que sacrificara al hijo que había esperado durante tantos años? Sin embargo, Abraham no dudó. Su fe y obediencia fueron tan grandes que estuvo dispuesto a entregar a su hijo, confiando en que Dios tenía un propósito más alto. Y como sabemos, en el último momento, Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un cordero para el sacrificio. Este relato nos enseña una verdad profunda: Dios prueba la obediencia antes de liberar las mayores bendiciones. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que Dios nos pide que hagamos algo que no entendemos. Puede ser que nos llame a dejar un trabajo, a alejarnos de ciertas amistades, a sembrar económicamente en su obra o a tomar una decisión que desafía toda lógica. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba. La pregunta es: ¿confiaremos en Dios lo suficiente como para obedecer incluso sin entender?
Jesús mismo fue el mayor ejemplo de obediencia. En el huerto de Getsemaní, oró diciendo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, pero decidió someterse a la voluntad del Padre porque entendía que la obediencia traería salvación a toda la humanidad. Gracias a su obediencia, hoy tenemos acceso a la vida eterna. La obediencia no solo trae bendiciones individuales, sino que también impacta a generaciones enteras. En Deuteronomio 28, Dios promete que aquellos que obedezcan sus mandamientos serán bendecidos en la ciudad y en el campo, en su entrada y en su salida, en su familia y en su descendencia. Esto significa que cuando tú decides obedecer a Dios, no solo tú eres bendecido, sino que tu familia, tus hijos y las generaciones futuras también cosecharán los frutos de tu obediencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos retrasado nuestras propias bendiciones por no obedecer de inmediato? A veces Dios nos pide que demos un paso de fe, pero el miedo, la duda o la comodidad nos detienen. Nos aferramos a nuestra lógica y a nuestras propias fuerzas, cuando en realidad lo único que Dios espera de nosotros es un corazón dispuesto. La obediencia no es negociable en el reino de Dios. O confiamos en Él completamente o no confiamos en absoluto. Muchos de los milagros que vemos en la Biblia ocurrieron porque alguien decidió obedecer. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, los sirvientes obedecieron su instrucción de llenar las tinajas con agua, aunque parecía absurdo. Cuando Pedro echó la red al mar después de una noche sin pescar nada, obedeció la palabra de Jesús y recogió una pesca milagrosa. Cuando Naamán fue sanado de su lepra, fue porque obedeció la instrucción del profeta Eliseo de sumergirse 7 veces en el Jordán. Cada milagro estuvo precedido por un acto de obediencia. Hoy quiero preguntarte, ¿qué es lo que Dios te ha estado pidiendo que hagas? ¿Has estado posponiendo una decisión que sabes que Dios quiere que tomes? ¿Estás luchando contra un llamado, una dirección o una instrucción divina? Si sientes que Dios te está hablando, no ignores su voz. La obediencia es el camino más seguro hacia las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Quizás te preguntes, ¿y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para obedecer? La buena noticia es que Dios no espera perfección, sino disposición. Él conoce nuestras debilidades y está listo para fortalecernos en nuestras áreas más frágiles. Filipenses 2:13 dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Esto significa que si decides obedecer, Dios te dará la fuerza para hacerlo. No se trata de hacerlo en tus propias fuerzas, sino de permitir que el Espíritu Santo te capacite. Hay muchas personas que están esperando una respuesta de Dios, un milagro o una puerta abierta. Pero a veces lo único que falta es un acto de obediencia. Dios ya tiene la bendición preparada, solo está esperando que des el paso de fe. Hoy quiero desafiarte a dar ese paso, a dejar el miedo, la duda y la indecisión y simplemente confiar en que si Dios te lo está pidiendo, es porque tiene algo grande preparado para ti. Si quieres ver la mano de Dios en tu vida de una manera sobrenatural, empieza por preguntarte, ¿estoy obedeciendo su voz? Si la respuesta es no, hoy es el día de alinearte con su voluntad. No postergues más lo que Dios te ha dicho. No permitas que la desobediencia te robe las bendiciones que ya están destinadas para ti. Quiero que comentes ahora mismo esta frase: Señor, hoy decido obedecer. Al escribir esto, estás haciendo una declaración pública de tu compromiso con Dios. Además, al hacerlo,
estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. También quiero que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, porque este tipo de contenido es un alimento para tu espíritu y una guía para tu vida. La obediencia a Dios es la clave para desbloquear su favor sobre tu vida. No te pierdas las bendiciones que Él tiene para ti. Mantente firme en su palabra, sigue confiando en su dirección y verás cómo su fidelidad se manifiesta de maneras que jamás imaginaste. En el próximo bloque hablaremos de otro aspecto poderoso de la fe que puede transformar completamente tu relación con Dios. No te lo pierdas, porque lo que viene puede ser la respuesta que has estado esperando. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando solo en la vida? Como si las dificultades, las pruebas y los problemas fueran tan grandes que no puedes ver el final del túnel. Hoy quiero que reflexionemos sobre algo importante: la fe en los momentos de adversidad. La Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando enfrentamos dificultades. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice algo profundo en Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Este versículo es un recordatorio poderoso de que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene un propósito para nosotros. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Él está obrando para nuestro bien, aunque no siempre podamos entenderlo en el momento. Cuando pasamos por pruebas, el enemigo intenta sembrar dudas en nuestros corazones. Nos dice que Dios no nos escucha, que estamos solos, que no tenemos esperanza. Pero la realidad es que Dios está más cerca de lo que pensamos. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Este versículo nos asegura que, incluso en las pruebas más difíciles, no estamos solos. Lo que ocurre en los momentos de dificultad es que nuestra fe es puesta a prueba. A veces, necesitamos pasar por situaciones complicadas para que nuestra fe crezca. Jesús mismo nos lo enseñó en el Evangelio cuando nos dijo que debemos tener fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20. La fe pequeña, aunque parezca insignificante, puede mover montañas. Es en la adversidad cuando nuestra fe tiene la oportunidad de fortalecerse y de mostrarse real. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero cuando enfrentamos problemas, nuestra fe se vuelve el ancla que nos mantiene firmes. La fe nos da la confianza de que, aunque no vemos una salida, Dios está obrando en nuestro favor. Recordemos la historia de Job, quien pasó por un sufrimiento indescriptible, pero nunca perdió su fe en Dios. Aunque cuestionó y luchó con su dolor, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito para su vida. Al final, Dios lo restauró y lo bendijo mucho más de lo que había tenido antes de la prueba. La fe también nos da paz en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, Dios nos promete su paz. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos recuerda: no se angustien por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da no tiene explicación humana, pero es un regalo que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es importante entender que tener fe no significa ignorar la realidad de las dificultades, sino confiar en que a pesar de las circunstancias, Dios está trabajando en nuestra vida para el bien. La fe nos da la seguridad de que, aunque el camino sea difícil,
El resultado final será una victoria para nosotros, porque Dios nunca abandona a sus hijos. En los momentos de prueba, debemos recordar las promesas de Dios. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. En Deuteronomio 31:6 encontramos una promesa maravillosa. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, porque el Señor su Dios va con ustedes, nunca los dejará ni los abandonará. Esta promesa nos asegura que aunque pasemos por valles de sombra de muerte, Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la victoria. La fe en tiempos difíciles también nos enseña a depender completamente de Dios. A menudo tratamos de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y estrategias, pero cuando todo parece fallar, nos damos cuenta de que solo Dios tiene el control. Este proceso de rendición total ante Dios es lo que nos transforma y nos acerca más a Él. A través de nuestras debilidades, Dios muestra su poder, como lo dice 2 Corintios 12:9. Pero Él me dijo: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me alegraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Quiero que pienses por un momento en tus propias pruebas. Quizá estás pasando por algo que parece imposible de superar, pero quiero que sepas que no estás solo. Dios está a tu lado, esperando que pongas tu confianza en Él. La clave no es evitar las dificultades, sino tener fe en medio de ellas. La fe nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. Y lo más hermoso es que cuando confiamos en Dios, Él nos lleva a un lugar mejor que el que imaginamos. Si en este momento estás luchando, quiero que sepas que la fe puede ser tu salvavidas. La fe en Cristo tiene el poder de cambiar tu situación. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, confía en que Dios tiene el control y que, al final, todo se va a alinear para tu bien. Si estás listo para confiar en Él, quiero invitarte a orar conmigo ahora. Vamos a pedirle a Dios que te dé la fe que necesitas para superar cualquier dificultad. Pídele que te fortalezca en tus momentos de debilidad y que te muestre su propósito en medio de tu prueba. Recuerda, no estás solo en este camino. Dios está contigo y Él quiere lo mejor para ti. Continuamos nuestra reflexión sobre el poder de la fe y cómo ésta actúa transformando nuestra vida. En la vida de un creyente, Dios tiene un propósito claro y lleno de promesas que se reflejan en su palabra. Hoy, me gustaría que reflexionemos sobre lo que realmente significa vivir bajo la promesa divina y cómo podemos ser transformados por ella. Cuando hablamos de promesas, muchos de nosotros pensamos en promesas hechas por personas que, a veces, no cumplen lo que prometen. Sin embargo, las promesas de Dios son diferentes, son infalibles, constantes y nos brindan una esperanza sólida. La Biblia está llena de promesas de Dios para cada uno de nosotros. Estas promesas no solo hablan de bendiciones materiales, sino principalmente de bendiciones espirituales, de paz interior, de transformación personal y de un propósito eterno. En Jeremías 29:11, Dios nos habla de su plan para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa, escrita hace miles de años, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el momento en que fue pronunciada. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque en ocasiones el camino no sea fácil, Él nos asegura que sus planes son de paz, de prosperidad espiritual y de vida eterna. La promesa de transformación está íntimamente ligada a nuestra obediencia y nuestra fe.
No es suficiente con esperar que algo suceda mágicamente, sino que se requiere nuestra participación activa. En Efesios 4, 22, 24 se nos llama a despojaros del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta transformación, aunque espiritual, tiene efectos visibles en nuestra vida diaria. Cuando decidimos seguir a Cristo, su Espíritu Santo empieza a actuar en nuestro interior, renovando nuestro corazón y nuestra mente y dándonos la fortaleza para vivir de acuerdo a su voluntad. Al poner nuestra confianza en Dios, no estamos simplemente esperando que Él resuelva todos nuestros problemas sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Al contrario, al confiar en Él, estamos abriendo nuestras vidas a la acción transformadora de su Espíritu Santo. Es importante entender que confiar en Dios no significa que todo será fácil, pero sí significa que seremos guiados en cada paso, especialmente en los momentos de prueba. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente es fundamental para vivir conforme a las promesas divinas. A medida que pasamos tiempo en la palabra de Dios, oramos y nos rodeamos de una comunidad cristiana, nuestra mente se renueva y nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las circunstancias desde nuestra limitación humana, sino que comenzamos a verlas a través de los ojos de fe, confiando en la soberanía de Dios sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Cada promesa de Dios es un recordatorio de su amor y su poder. Él no solo promete guiarnos y ayudarnos en tiempos de necesidad, sino que también promete una transformación radical. ¿Te has dado cuenta de cómo, a lo largo de tu vida, Dios ha ido cambiando tu corazón? ¿Cuántas veces has experimentado su paz cuando todo parecía perdido? Esas son las señales de su promesa cumplida en ti. Dios no deja de transformar nuestras vidas y cada paso hacia Él es un paso hacia una versión más plena de nosotros mismos. A lo largo de este viaje de fe, debemos recordar que la transformación no siempre ocurre de inmediato ni de la manera que esperamos. Algunas veces, los cambios más profundos ocurren lentamente, a través de pruebas y dificultades que nos enseñan a depender más de Él. Pero debemos confiar en que cada proceso tiene un propósito divino. Como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en ti cada día, y su obra en ti no terminará hasta que Él te haya transformado completamente. Si estás pasando por un tiempo de dificultad, o si sientes que no ves los resultados que esperabas, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Puede ser que estés en el proceso de transformación y aunque no veas los frutos ahora mismo, la promesa sigue viva en ti. Él está contigo en cada paso, guiándote y dándote la fuerza para perseverar. Permíteme recordarte que la promesa de transformación no es solo una cuestión personal, sino también una bendición para los que te rodean. Cuando eres transformado por la fe y el poder de Dios, te conviertes en una luz para aquellos que no conocen su amor. Tu vida puede ser el testimonio que alguien necesita para acercarse a Cristo. No subestimes el poder de una vida transformada por el amor de Dios. Cada cambio en ti puede ser una señal para otros de lo que Dios puede hacer en sus vidas también. Ahora bien, no olvidemos que el proceso de transformación también implica pruebas. No podemos esperar que el camino sea siempre sencillo. Dios permite pruebas en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe y para hacernos más semejantes a Cristo. Pero en medio de las pruebas,
podemos estar seguros de que su promesa de transformación sigue vigente. En Romanos 8:28 se nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada dificultad puede ser utilizada por Dios para hacernos crecer, para enseñarnos a depender más de Él y para prepararnos para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Al final, cuando miramos hacia atrás, veremos cómo Dios ha transformado nuestra vida de manera que nunca hubiéramos imaginado. Y aunque el proceso sea largo, la recompensa es eterna. La transformación de nuestra mente, nuestra actitud, nuestros valores y nuestras acciones reflejará el amor de Dios en todo lo que hagamos. Hoy quiero que sepas que las promesas de Dios son para ti. Si te has sentido perdido, débil o inseguro, recuerda que la promesa divina de transformación está activa en tu vida. Dios tiene un plan perfecto para ti y cada día está trabajando en ti, aunque no siempre veas resultados inmediatos. Confía en su poder, en su amor y en la transformación que Él ha comenzado en ti. Y si todavía no has experimentado completamente ese cambio, te invito a que pongas tu confianza en Él de todo corazón. Él no te fallará. La oración es uno de los pilares más poderosos de nuestra vida cristiana. Es el medio por el cual nos conectamos directamente con Dios, y es a través de ella que encontramos consuelo, guía y fortaleza. En este bloque, quiero hablar sobre la importancia de la oración y cómo puede transformar nuestra vida, especialmente cuando confiamos en las promesas de Dios. Jesucristo mismo nos enseñó a orar, y a lo largo de los evangelios vemos cómo Él constantemente se retiraba a orar para buscar la dirección de su Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar, cuánto más nosotros que somos sus seguidores. La oración no es solo un acto religioso, sino una conversación íntima con nuestro Creador, donde le hablamos de nuestros temores, nuestras esperanzas, nuestras dudas y nuestras alegrías. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos enseña la importancia de presentar nuestras preocupaciones a Dios, sino también que cuando lo hacemos, Él nos concede una paz que va más allá de nuestra comprensión humana. La oración es una forma de rendirnos ante la soberanía de Dios. A través de ella, le damos a Él el control de nuestras vidas, reconociendo que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Pero la oración no es solo una petición, también es un acto de alabanza y adoración. En muchas ocasiones, nuestra tendencia es orar solo cuando necesitamos algo, pero la oración también debe ser un tiempo para agradecer a Dios por su amor, su bondad y sus bendiciones. Cuando aprendemos a orar en ambas circunstancias, tanto en tiempos de necesidad como en tiempos de agradecimiento, nos acercamos más a Él y podemos experimentar su paz de una manera más profunda. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de personas que a través de la oración vieron cambios radicales en sus vidas. Moisés, por ejemplo, se comunicaba con Dios cara a cara y, a través de su intercesión, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. En el Nuevo Testamento, los apóstoles también vivieron y predicaron con el poder de la oración, y en muchas ocasiones su oración fue la que les dio la fortaleza para enfrentar persecuciones y dificultades. En la vida cristiana, la oración no debe ser vista como una obligación, sino como un privilegio. Es el acceso directo a la presencia de Dios. En Mateo 7:7, Jesús dice:
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esta es una invitación clara de parte de nuestro Salvador para que acudamos a Él en oración. No importa lo que estemos pasando, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Sin embargo, a veces nos encontramos con dificultades al orar. Puede que no sepamos qué decir, o tal vez sentimos que nuestras oraciones no son lo suficientemente poderosas. Pero debemos recordar que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la sinceridad del corazón. Jesús mismo dijo en Mateo 6:7 que no usen repeticiones vacías como los paganos, que piensan que serán escuchados por su mucha palabrería. La clave de la oración efectiva es la sinceridad y la fe con la que nos acercamos a Dios. Otro aspecto importante de la oración es la persistencia. Jesús, en Lucas 18:1-8, nos enseñó sobre la parábola de la viuda persistente, que oraba insistentemente ante un juez injusto hasta que éste le hizo justicia. Jesús usó esta historia para enseñarnos la importancia de no rendirnos en la oración. Aunque Dios no siempre conteste nuestras oraciones de inmediato, debemos seguir confiando y persistiendo en la fe. Él siempre escucha nuestras oraciones y su respuesta llegará en el momento perfecto. Cuando oramos, debemos también estar dispuestos a escuchar. La oración no es un monólogo en el que solo hablamos, sino un diálogo con Dios. A menudo, Dios nos habla a través de su palabra, de su Espíritu Santo y de otras personas que nos rodean. Es importante que, al orar, también estemos dispuestos a escuchar su voz. A veces, nos cuesta escuchar a Dios porque nuestras mentes están llenas de distracciones o temores, pero cuando buscamos su presencia con un corazón sincero, Él nos habla y nos guía. La oración tiene un poder transformador. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y nos da la sabiduría para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En momentos de prueba, la oración nos da paz y nos fortalece. En momentos de alegría, la oración nos permite agradecer y alabar a Dios por su bondad. Pero sobre todo, la oración nos acerca a Dios y en su presencia encontramos la verdadera paz que solo Él puede dar. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Estás dedicando tiempo para hablar con Dios? ¿Estás escuchando su voz? ¿Confías en que Él escuchará tus oraciones y responderá de acuerdo con su perfecta voluntad? No importa cómo te sientas hoy. Recuerda que al orar, estás invitando a Dios a tu vida y abriendo tu corazón a su intervención. Si aún no has experimentado el poder transformador de la oración, te animo a que comiences a orar con fe. A medida que lo hagas, verás cómo tu vida empieza a cambiar, cómo tus cargas se aligeran y cómo la paz de Dios invade tu corazón. La fe es una de las piedras angulares de la vida cristiana. Sin fe, no podemos agradar a Dios, tal como se menciona en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? La fe no es solo una creencia abstracta o una esperanza vacía. Es una confianza profunda y sólida en que Dios cumplirá sus promesas. Es creer que, aunque las circunstancias parezcan adversas, Él está en control y tiene un plan perfecto para nuestra vida. El ejemplo más poderoso de fe en la Biblia es el de Abraham. En Génesis 12, Dios le pide a Abraham que deje su hogar, su país, su familia y se dirija a un lugar desconocido. Dios le promete que de él hará una gran nación, pero no le da todos los detalles. Abraham, a pesar de no saber a dónde iba y de las dificultades que podría enfrentar, obedeció a la voz de Dios. Él confió completamente en las promesas de Dios y por su fe fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. ¿Qué significa esto para nosotros hoy?
Significa que la fe no siempre se trata de entender todos los detalles o tener todo bajo control. Muchas veces Dios nos llama a caminar en fe, a confiar en Él, incluso cuando no vemos el panorama completo. La fe es una decisión de confiar en Dios y en su carácter, sabiendo que Él es fiel. En 2 Corintios 5:7 se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto implica que nuestra vida cristiana no debe estar guiada por lo que vemos en el mundo, sino por la fe en las promesas de Dios. La fe, sin embargo, no es algo que se pueda generar de manera automática. Es un proceso que crece y se fortalece con el tiempo. En Romanos 10:17 leemos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se alimenta y se desarrolla a través de nuestra relación con Dios, a través de su palabra y de nuestras experiencias con Él. Cuanto más escuchamos su voz, más crece nuestra fe, porque nos damos cuenta de que Él siempre ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el futuro. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, nuestra fe es puesta a prueba. Santiago 1:2-3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. Cuando confiamos en Dios durante las pruebas, estamos ejercitando nuestra fe, y a medida que nuestra fe crece, nuestra paciencia y nuestra perseverancia también lo hacen. Es en esos momentos, cuando todo parece ir en nuestra contra, cuando Dios quiere demostrarnos cuán fiel es y cómo Él está con nosotros incluso en las situaciones más oscuras. Jesús nos da otro ejemplo claro de la fe en la historia del centurión, un hombre cuya fe era tan grande que Jesús dijo, no he hallado fe tan grande ni aún en Israel. Mateo 8:10. Este hombre creyó que solo con la palabra de Jesús su siervo sería sanado. No necesitaba ver la evidencia de la sanación, su fe estaba en la autoridad de Jesús. Este es el tipo de fe que Dios desea ver en nosotros. Una fe que no depende de lo que podemos ver o tocar, sino de la confianza total en su poder y en su promesa. Es importante entender que la fe no es una fe ciega. No estamos hablando de una fe irracional o sin fundamento. Nuestra fe está basada en la revelación de Dios a través de su palabra. No es una fe que surge del vacío, sino una fe que se basa en la verdad de lo que Dios ha dicho y hecho. Y como dice Romanos 10:17, la fe crece al escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan crucial sumergirnos en las Escrituras y en la oración, porque es a través de estas prácticas que nuestra fe se nutre y se fortalece. En la vida cotidiana podemos enfrentarnos a muchas dificultades que parecen desafiar nuestra fe. La enfermedad, la falta de recursos, la pérdida de seres queridos, las injusticias del mundo, todo esto puede hacernos dudar de las promesas de Dios. Pero la Biblia nos asegura que, aunque pasemos por estas dificultades, no estamos solos. Dios nunca nos abandona y nuestra fe en Él nos sostiene. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La fe en Dios nos da la seguridad de que Él está con nosotros, guiándonos a través de cualquier tormenta. La fe también es un escudo que nos protege de los ataques del enemigo. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo quiere que dudemos de las promesas de Dios, que nos sintamos inseguros y temerosos. Pero cuando tenemos fe, podemos resistir sus ataques y permanecer firmes en la verdad de lo que Dios ha dicho.
Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia fe. ¿En qué estás colocando tu confianza hoy? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas, en tus propios recursos, o estás confiando en las promesas de Dios? Si estás pasando por una prueba o dificultad, te animo a que pongas tu fe en acción. Cree en lo que Dios ha dicho y actúa en consecuencia. La fe es activa, no pasiva, y cuando ejercemos nuestra fe, vemos cómo Dios se mueve a nuestro favor, demostrando que Él es fiel y justo y que nunca nos abandona. La oración es otro pilar fundamental en la vida cristiana, una práctica tan esencial como la fe. Es el canal a través del cual nos conectamos con Dios, y a través de la oración podemos experimentar una relación más profunda con Él. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración persistente en varias ocasiones a lo largo de su ministerio. En Lucas 18 nos relata la parábola de la viuda persistente, quien no se rindió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Jesús concluye esta parábola con una enseñanza poderosa. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. La lección aquí es clara. La oración persistente no es solo un acto de pedir, sino una demostración de nuestra fe en que Dios es fiel para responder. La viuda no se rindió y por su persistencia finalmente obtuvo lo que pedía. Jesús nos muestra que nuestra relación con Dios no debe ser superficial ni intermitente, sino constante y llena de confianza. Al orar de manera persistente, estamos expresando nuestra confianza de que Dios escuchará nuestras súplicas y actuará a su tiempo. Sin embargo, la oración persistente no significa simplemente repetir palabras sin cesar. Significa mantenerse y firme en la fe y no perder la esperanza, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Es fácil sentirse desanimado cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperamos, pero la persistencia en la oración demuestra que nuestra confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. En Filipenses 4:6, Pablo nos dice: no estéis afanosos por nada, sino que en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquí vemos que la oración no solo implica pedir, sino también agradecer. La oración debe ser un acto de alabanza y gratitud, incluso antes de recibir la respuesta. Dios está atento a nuestras necesidades, y al orar, no solo expresamos nuestras preocupaciones, sino que también afirmamos nuestra confianza en su soberanía y bondad. Pero, ¿qué sucede cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan tan rápido como nos gustaría? Es fácil caer en la desesperación y comenzar a dudar de que Dios realmente escucha nuestras oraciones. Pero Jesús también nos enseñó en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este versículo nos recuerda que la oración es un acto de fe. Debemos seguir pidiendo, buscando y llamando, sabiendo que, a pesar de que no siempre recibimos lo que queremos de inmediato, Dios siempre tiene el control y sabe cuándo es el momento adecuado para responder. La oración persistente también nos enseña paciencia. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero Dios nos invita a esperar con confianza. El Salmo 27:14 nos exhorta: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La paciencia es una virtud que se desarrolla a través de la oración constante y la confianza en que Dios cumplirá su voluntad a su tiempo, no al nuestro. Al esperar,
aprendemos a confiar más profundamente en Él y a reconocer su plan perfecto para nuestras vidas. Además, la oración persistente no solo cambia las circunstancias, sino que también cambia nuestros corazones. Cuando oramos constantemente, Dios trabaja en nosotros, transformándonos a su imagen. La oración nos hace más sensibles a su voz y nos permite comprender su voluntad de manera más clara. Al pasar tiempo en su presencia, nos alineamos con su propósito y nos preparamos para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Un ejemplo maravilloso de oración persistente se encuentra en la historia de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, Ana estaba profundamente afligida por no tener hijos, pero no se rindió. Ella oró con un corazón quebrantado, prometiendo que, si Dios le concedía un hijo, lo dedicaría al Señor. Dios escuchó su oración y Ana dio a luz a Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel. Esta historia nos muestra que, aunque Ana enfrentaba una situación dolorosa, su persistencia en la oración la llevó a recibir una bendición poderosa. La oración persistente también tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual. En Daniel 10, Daniel oró y ayunó durante 21 días buscando la respuesta de Dios. Aunque no vio resultados inmediatos, su oración fue escuchada en el cielo. El ángel Gabriel le explicó que su oración fue escuchada desde el primer día, pero que hubo resistencia espiritual antes de que la respuesta llegara a él. Esto nos recuerda que, aunque no siempre vemos resultados inmediatos, nuestras oraciones tienen un impacto en el reino espiritual, y Dios está obrando en lo invisible, incluso cuando no podemos verlo. En la vida cristiana, la perseverancia es una virtud que no solo nos llama a seguir adelante a pesar de las dificultades, sino que también nos conecta profundamente con las promesas de Dios. La Escritura está llena de ejemplos de personas que perseveraron en su fe, y a través de ellas podemos ver cómo Dios honra a los que no se rinden, sino que siguen confiando en su palabra y en su voluntad, incluso en los momentos más oscuros. En Hebreos 10:36 se nos da una exhortación clara: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo subraya la importancia de la paciencia y la perseverancia en el camino cristiano. Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil ni inmediato. A menudo tenemos que esperar y confiar en su tiempo perfecto. Sin embargo, la promesa que recibimos es que, si perseveramos, recibiremos lo que Él nos ha prometido. La perseverancia no significa solo esperar pasivamente. Significa mantenerse firmes en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que Dios nos ha prometido. Es un acto de confianza activa en su soberanía y bondad. La paciencia no es solo esperar sin hacer nada. Es esperar con una actitud de esperanza, orando, confiando y siguiendo el camino que Dios ha trazado para nosotros. Un excelente ejemplo de perseverancia en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero Abraham tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de esa promesa. En el camino enfrentó dudas, desafíos y momentos de desesperación, pero nunca dejó de confiar en que lo que Dios le había prometido se cumpliría. Su perseverancia en la fe fue recompensada con la llegada de su hijo Isaac y a través de él el cumplimiento de la promesa de Dios a su vida. La historia de Abraham nos enseña que la perseverancia no siempre es fácil. En ocasiones parece que las promesas de Dios están lejanas, pero la verdadera prueba de nuestra fe es nuestra disposición a seguir confiando en Él, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con nuestras expectativas.
La perseverancia no es una cuestión de fuerza humana, sino de la gracia de Dios que nos sostiene durante todo el proceso. En Santiago 1:12 se nos dice: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta promesa nos recuerda que al perseverar en la fe, no solo recibimos las bendiciones de Dios en esta vida, sino que también nos espera una recompensa eterna. La perseverancia nos fortalece y nos prepara para las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tanto ahora como en la vida eterna, además de las bendiciones que recibimos a través de la perseverancia. También experimentamos un crecimiento espiritual significativo. En Romanos 5:3-4, Pablo nos dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Cada desafío que enfrentamos en la vida cristiana tiene el potencial de hacernos más fuertes y más dependientes de Dios. La perseverancia nos lleva a una experiencia más profunda de su fidelidad, y esa experiencia nos da esperanza para el futuro. La perseverancia también es clave cuando enfrentamos pruebas en nuestra vida personal. Puede ser que estés atravesando un periodo de dificultades, ya sea en tu salud, en tus relaciones o en tu vida financiera. En esos momentos es fácil sentirse tentado a rendirse y dudar de que Dios tenga un propósito en medio de la prueba. Pero la palabra de Dios nos asegura que cada prueba tiene un propósito divino y que si perseveramos, veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Jesús mismo nos habló sobre la importancia de la perseverancia. En el Sermón del Monte, en Mateo 7:7-8, Él nos dijo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estas palabras nos invitan a perseverar en la búsqueda de Dios. No importa cuánto tiempo tarde, ni cuántas veces tengamos que llamar, la promesa es clara. Si seguimos buscando, encontramos. Si seguimos pidiendo, recibimos. Además de los desafíos que enfrentamos en la vida, la perseverancia también es necesaria cuando se trata de nuestra vida espiritual. A veces, la rutina diaria puede hacernos sentir desmotivados o desconectados de nuestra relación con Dios. Pero la perseverancia en la oración, en la lectura de la palabra y en la adoración nos ayuda a mantener nuestra fe viva y fuerte. A medida que perseveramos, nos acercamos más a Dios y experimentamos una transformación interior que nos capacita para enfrentar cualquier desafío que venga. En Apocalipsis 2:10, Jesús le dijo a la iglesia en Esmirna: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este versículo nos recuerda que la fidelidad a Dios, incluso en medio de las pruebas, tiene una recompensa eterna. La perseverancia no solo se trata de recibir bendiciones temporales, sino también de recibir la promesa de vida eterna con Cristo. Es importante entender que la perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino de la fuerza que Dios nos da. En Filipenses 4:13, Pablo declara: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La perseverancia es un regalo de Dios, una gracia que Él derrama sobre nosotros para que podamos mantenernos firmes en la fe, sin importar lo que enfrentemos. Al confiar en su poder, podemos seguir adelante con la certeza de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Te animo a que sigas perseverando en tu fe. Si estás enfrentando dificultades o pruebas, no pierdas la esperanza. Dios tiene un propósito,
en cada momento y, si permaneces fiel, verás su mano obrando en tu vida de maneras que no puedes imaginar. Recuerda que la perseverancia no solo te lleva a las bendiciones de Dios, sino que también te acerca más a Él, transformando tu vida de adentro hacia afuera. Al llegar al final de este estudio, quiero felicitarte de todo corazón. No todas las personas tienen la paciencia ni el compromiso de llegar hasta aquí. Has demostrado tu disposición y tu fe al quedarte hasta el final, y esto es algo que no debe ser tomado a la ligera. Es un paso importante en tu caminar con Cristo, y es un testimonio de tu dedicación a aprender más sobre su palabra y a permitir que Él transforme tu vida. Quiero que sepas que lo que acabamos de explorar juntos no es solo conocimiento, sino una puerta abierta a la bendición, a la paz y al propósito divino. A medida que tomas estas enseñanzas y las aplicas a tu vida, verás cómo Dios comienza a mover las piezas de tu vida, trayendo respuestas, dirección y una nueva comprensión de su plan para ti. Cada enseñanza, cada paso que das, es un paso hacia la bendición que Dios tiene preparada para ti. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que acabamos de estudiar. Hazlo con el corazón abierto y dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti. Recuerda que la perseverancia en la fe es clave. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán oscuras parezcan las circunstancias. Lo que importa es que confíes en que Dios tiene un propósito divino en cada etapa de tu vida. Si sigues adelante con confianza y perseverancia, verás cómo su plan se revela de maneras poderosas. Te animo a compartir este video con otras personas que puedan necesitar escuchar este mensaje. Quizás hay alguien en tu vida que esté atravesando una prueba o que esté buscando una respuesta de Dios. Al compartir este video, no solo estás ayudando a difundir la palabra de Dios, sino que estás siendo parte de la transformación de vidas. Puedes ser una herramienta en las manos de Dios para llevar esperanza y paz a aquellos que más lo necesitan. Y al compartir, también estás cumpliendo con el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, llevando la luz del Evangelio a quienes aún no la conocen. Ahora bien, si has llegado hasta aquí y sientes en tu corazón que este mensaje es para ti, te invito a dar un paso más en tu compromiso. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, quiero invitarte a que lo hagas ahora. La suscripción no es solo un clic, es un acto de fe y de compromiso. Es un compromiso de seguir aprendiendo y creciendo en tu fe. Y al suscribirte, estarás ayudando a este canal a llegar a más personas que necesitan escuchar estas enseñanzas. Cada vez que te suscribes, estás tomando parte activa en la expansión del reino de Dios. Quiero que sepas que, al suscribirte, no solo estás participando de un canal, estás participando de una comunidad de creyentes que buscan crecer juntos en la fe. Y si has dado me gusta al video, lo que estás haciendo es permitir que este mensaje llegue a más personas a través del algoritmo de YouTube. Estás ayudando a que más personas tengan la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de este estudio bíblico. No subestimes el poder de una pequeña acción como esa. Puede ser el principio de un gran cambio en la vida de alguien más. Te hago una pregunta muy importante. ¿Por qué no hacer todo lo posible para que más personas puedan beneficiarse de lo que tú has aprendido hoy? Al suscribirte y compartir este video, no solo estás transformando tu vida, sino que estás siendo parte de la transformación de muchas otras vidas también. La fe se multiplica cuando compartimos lo que hemos recibido. Dios ha sido generoso contigo al darte estas enseñanzas, y ahora te invito a que seas generoso al compartirlas con el mundo. Y antes de que termines este video, quiero que te tomes un momento para reflexionar en silencio, para experimentar la paz que viene de saber que Dios está en control de todo,
Quédate unos minutos en silencio, meditando sobre lo que has aprendido y agradeciendo a Dios por haberte permitido estar aquí hoy. Al hacerlo, te conectas más profundamente con Él y refuerzas tu compromiso con su voluntad. Recuerda que nunca estás solo en tu caminar con Dios. Él está siempre contigo, guiándote, protegiéndote y fortaleciéndote. No importa cuán difíciles sean las pruebas, Él siempre tiene un propósito para ti y te llevará hasta el final, siempre que sigas confiando en Él. Así que, por favor, no pauses este video hasta que termine. Permite que la música que está sonando en este momento toque tu corazón y te llene de paz. Tómate este tiempo para agradecer a Dios por su amor, por su misericordia y por su fidelidad. Y, finalmente, quiero invitarte a que comentes una frase que refleje tu compromiso con este video. Dime: he llegado hasta aquí porque confío en las promesas de Dios. Esto me ayudará a saber que tú eres uno de los pocos que realmente están comprometidos en este viaje de fe. Al hacerlo, no solo muestras tu compromiso personal, sino que también inspiras a otros a seguir adelante con su fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tu tiempo y por tu disposición a aprender y crecer en tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso que tomes. Nos vemos en el próximo video.